buenas noches. Es un honor para mí poder estar con ustedes, con toda la comunidad de GEBAC Academy, compartiendo un tema que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque se trata de comunicación. Sí, de comunicación. Todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo estamos mensajeando, todo el tiempo estamos enviando mensajes. Mi nombre es Carmen Ríos y para mí va a ser un gusto poder compartir con ustedes en el transcurso de estos 40-45 minutos un tema muy importante que es comunicación no verbal. ¿Y por qué comunicación no verbal? Porque pues hemos hablado de la comunicación verbal, hemos hablado de la comunicación paraverbal y ahora pues vamos a hablar de la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad, cuando vamos al mercado, cuando estamos caminando o cuando simplemente estamos en el bus, en el metropolitano, en la combi, estamos recibiendo mensajes o quizás nosotros estamos enviando mensajes. Eso es la comunicación no verbal. Todo aquello que nosotros decimos, pero sin decir ni una palabra. Como bien decían nuestras abuelitas, sin decir pío ya estamos enviando un mensaje al otro lado. Entonces, bienvenidos a este webinar, a los que están en Facebook, a los que están en LinkedIn, a los que están en Zoom. Un honor poder estar con ustedes el día de hoy. ¿Y qué es comunicación no verbal? Lo que mencionaba hace un momento. Sin darnos cuenta, nuestro cuerpo transmite constantemente información sobre aquello que nosotros estamos sintiendo, sobre aquello que nosotros conocemos o, mejor aún, la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Sí, todo el tiempo estamos mensajeando. Tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué me tratan así? Si yo soy buena onda, si yo tengo buenas intenciones. Mírate al espejo y mírate y obsérvate y evalúa dentro de esa observación qué mensajes está enviando tu rostro, qué mensajes está enviando tu cuerpo, qué mensajes estás enviando tú. Ahí, como decía el chavo, sin querer, queriendo, ¿qué mensajes estás dejando al otro lado, ahora a través de la pantalla, o a las personas que te están viendo y que permiten a ellos sacar sus propias conclusiones o hacerse algunos mensajes, buenos o malos, pero siempre tú estás mensajeando? Esa es la comunicación no verbal. Todo aquello que nosotros decimos sin decir absolutamente ni una palabra. Y se dice, fíjate que hay una cifra muy interesante para todos aquellos que somos cercanos a los números, que nos gusta la estadística. Se dice que más del 70% de lo que nosotros decimos y que lo que la gente aprende de nosotros es de aquello como nos observa. La forma como tú te paras, cómo miras, cómo sonríes, qué es lo que tu rostro está mensajeando, todo eso abarca un 70%. Y muchas veces nos preguntamos, sobre todo en las salas de capacitación, oye, pero si yo tengo toda la experiencia, tengo todo el conocimiento técnico y les enseño con mi mejor metodología y mi gente no aprende y mi gente no me hace caso y mi gente no toma conciencia. Quizás podrías preguntarte cómo lo estás haciendo. Si cuando tú estás tocando un tema muy importante, llámese en seguridad, llámese en calidad, en productividad o simplemente compartiendo información, el cómo estás enviando la información es muy importante. Si tu cuerpo está acompañando a ese mensaje, si tus manos, tu voz, tus ojos, tu gesticulación, tu cuerpo está ayudando a trasladar ese mensaje, a trasladar esa información. Por eso es muy importante la comunicación no verbal. Se dice que el 70%, chécalo muy bien y consúltalo en la bibliografía, te van a decir,
más del 50, más del 70, pero es más del 70% de lo que nosotros enseñamos está reflejado en cómo lo hacemos y es en nuestro cuerpo básicamente que nuestra gente nos está observando. ¿Nuestra gente nos observa todo el tiempo? Sí. ¿Nuestros colaboradores nos están observando cómo damos las indicaciones? Sí. ¿Nuestros hijos nos están observando cómo los miramos? Sí. Los que tenemos hijos, yo tengo 2 niñas y nomás cuando les miro ya saben que me enojé, ¿no? Ya saben que me enojé. ¿Por qué? Por la intensidad que cambió mi mirada y por la gesticulación que tengo en ese momento al momento de comunicarme con ellos. Entonces, sin darnos cuenta, nuestro cuerpo está transmitiendo constantemente información. Entonces, ¿de qué debemos de preocuparnos? Debemos de tomar conciencia siempre y en todo momento de que todo lo que nosotros queremos transmitir, queremos enseñar, queremos mensajear, esté acorde con los movimientos que nuestro cuerpo tenga que hacer. Eso, prestar atención a los mensajes que nuestro cuerpo, nuestro lenguaje no verbal está enviando al otro lado. No es solamente hablar bonito, no es solamente compartir una información, sino va un poco más allá en cómo lo estamos realizando, en la congruencia, en esa palabra mágica que llamamos congruencia, en esa congruencia entre tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal, en esa sintonía que tiene que haber en lo que tú estás comunicando con tu lenguaje verbal y lo que tu lenguaje no verbal está fortaleciendo. Es ahí donde se amarra la información. Entonces, incluso cuando estamos quietos o en silencio, estamos comunicando. Nuestros gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros. Es imposible no comunicarnos, es imposible. Siempre nos estamos comunicando. Por ejemplo, si yo en este momento, para los que están en el Facebook, para los que están en Instagram, si tuviéramos la oportunidad, para los que están en Zoom, de abrir las cámaras y poder vernos a través de las cámaras y ver cómo están sentados, yo podría tener un mensaje de parte de ustedes si me están o no prestando atención. Claro, si me apagan el micro sería fabuloso, ¿verdad? Entonces, les decía, ¿no? La forma como miran, la forma como se sientan, la forma cómo ponen sus brazos al momento de prestar atención a alguna información, la forma en cómo sus ojos están mirando hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, todos esos movimientos que nuestro cuerpo hace inconscientemente, porque lo hace inconscientemente en muchas ocasiones, a mí me están dando un mensaje, a mí me están dando una lectura. ¿Y cuál será la lectura? La lectura es que estás interesado en el tema, o la lectura puede ser que no estás interesado en el tema, que estás cansado, que estás aburrido. Si fuera ese el caso, entonces yo como facilitadora, yo como comunicadora, tengo que buscar una estrategia para volver a jalar tu atención. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, de ver, de poder calibrar, bueno, algunas veces le decimos calibrar, medir, ¿no? Cómo está mi sala, cómo está mi auditorio, qué mensaje me está dejando, si prestan o no atención, y según esa data yo poder ubicar la estrategia correcta, adecuada para poder jalar la atención. Para los que nos dedicamos al tema de capacitación, al tema de transferencia de información. Entonces, tú ya sabes que todo el tiempo estamos comunicando, así como vemos acá la imagen, ¿no?
¿Qué mensaje creen ustedes o qué mensaje la persona nos está dejando? ¿Cuál es su mensaje? Ay, que está cansado, ¿no? Aburrido. Entonces, ese es, sin decir absolutamente nada que está cansado o aburrido, él ya, la imagen, como dicen, ¿no? La imagen habla por 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente buscar una estrategia adecuada para poder jalar la atención. Nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras expresiones faciales, la apariencia. Oye, pero ¿por qué apariencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestra apariencia está dejando un mensaje al otro lado. Las personas que nos están viendo están sacando conclusiones de lo que están viendo, de lo que están observando. Por eso es muy importante cuidar todos esos detalles. Los que nos dedicamos a la capacitación o simplemente los que son líderes de equipos de trabajo, líderes organizacionales, tenemos que tener conciencia y tomar conciencia de todo aquello que sin querer queriendo estamos mensajeando. A veces no es nuestra intención estar ofuscados y estar así, no es nuestra intención. Quizás estamos pasando un momento incómodo, un momento muy preocupante dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestro desarrollo profesional, y eso lo estamos manifestando, y la gente que nos ve pues obviamente ofuscados, y eso tiene implicancias en nuestra comunicación. Por supuesto, si nos ven así, nosotros estaremos dejando el mensaje, no, fíjate que ven, vamos a conversar de amabilidad, de cordialidad. No, lo que estamos mensajeando es que estamos ofuscados, que estamos molestos, que estamos quejosos, y obviamente se corta la comunicación, se corta la conexión que nosotros quisiéramos entablar. Entonces, es imposible no comunicarnos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos comunicando. El lenguaje corporal, caballeros, señoritas, y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos. El lenguaje corporal, ¿qué es el lenguaje corporal? Todos los movimientos que tu cuerpo hace. Y la comunicación no verbal, toda la gesticulación que estás realizando al momento de verbalizar una oración, una frase. Ellos son los que van a contar, van a decir quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entonces, ¿cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos? La forma como utilizamos nuestro lenguaje corporal, nuestra gesticulación va a tener importancia e implicancia en las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Por lo tanto, ellas revelan nuestras intenciones más de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, recuerda tus épocas de juventud, hace unos 5 años nomás, o sea, tantito, ahí a la vuelta de la esquina. Cuando una niña o un joven te gustaba o estabas interesado en él o en ella, ¿cómo la mirabas? ¿Cuál era tu comportamiento no verbal, tu acercamiento no verbal con él o con ella? Era totalmente diferente. Y quizás ni siquiera le decías que esa persona te gustaba, pero la forma como la tratabas, cómo la mirabas, cómo le cedías el paso, ya estaba dando una idea de tu acercamiento a esa persona, ¿verdad? Entonces, por eso dice, revelan, o sea, la comunicación no verbal, revela nuestras intenciones más de lo que pensamos. Ahora vayamos a hacer otro ejemplo. Si hay alguien que no te agrada, no sé, hagamos un ejemplo de hay alguien que no quieres ver o sea, no quieres ver,
por nada del mundo quieres encontrarte con esa persona y te encuentras con esa persona. No hay cómo evitarlo. ¿Y cómo será tu comunicación, tu lenguaje no verbal? Se va a notar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a revelar, ¿no? Quizá, hola, ¿qué tal? O sea, se va a notar, se va a notar. Entonces, por eso dicen, ¿no? Revelan nuestras intenciones más de lo que pensamos. Y si nosotros estamos en el rubro corporativo, si nosotros estamos en un desarrollo profesional, pues tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que revelar, qué es lo que, cuál es la revelación que nosotros quisiéramos dejar al otro lado, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? ¿Cuál será tu objetivo? Obviamente tú tendrás tus objetivos y de acuerdo a ese objetivo, pues utilizarás y serás consciente de que tu lenguaje no verbal tiene que fortalecer ese objetivo. Tu acercamiento, tu postura, levantar el cuerpo, levantar los hombros, un empoderamiento personal visible, que se note. Oye, pero ¿cómo se nota que yo estoy empoderada o tengo un buen liderazgo personal? ¿Cómo se podrá notar? Se nota desde el momento en cómo te paras, desde el momento en cómo estás dirigiéndote tú a la persona, desde el momento en cómo estás mirándole a los ojos, desde el momento en cómo estrechas la mano. Se te nota esa seguridad. Oye, ¿cómo se te nota? No sé, pero se te nota. ¿Por qué? Porque está impecable tu lenguaje no verbal. Porque no te ves titubeando, porque tu cuerpo está hablando de esa seguridad que tú tienes. ¿Y cuándo se nota que hay seguridad? Cuando pues tu cuerpo está erguido, estás bien posicionado, cuando hablas fuerte, cuando sabes modular, eso es en comunicación verbal, cuando tu cuerpo no está tambaleando, no estás escondiéndote la mano, para hablar no estás así, ¿no? Muchas veces hemos visto, y seguramente tú te acordarás de algún compañero cuando nos sacaban en la secundaria, sobre todo aquí en mi país, nos sacaban a exponer y era lo peor, era el peor castigo que tú podías tener, que te saquen a exponer en la secundaria o en la preparatoria. ¿Y cómo tú salías? Y estabas que temblabas y se notaba esa inseguridad, ¿no? Y se te notaba, ¿por qué? Porque tu cuerpo te estaba delatando. Entonces, cuidemos de aquello que nuestro cuerpo mensajea al otro lado. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que más del 70% tiene importancia porque tu cuerpo lo está manifestando. Entonces, hablar es mucho más que pronunciar palabras, es mucho más. Hay toda una ciencia al momento de hablar de comunicación. Todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo estamos hablando. Vienen millones y millones de palabras que las escuchamos todo el día, ¿no? Pero de esas palabras que tú escuchas, ¿cuánto se queda en ti? Dependerá de cómo fue la estrategia de comunicación que la persona tuvo para que esas palabras lleguen a ti, se procesen y formen parte de esa enseñanza o ese aprendizaje que tú vas a tener. Escuchar es mucho más que oír y comunicar es mucho más que enviar y recibir paquetes de datos. Entonces, si nosotros queremos y estamos dentro de esa herramienta de generar comunicación, tenemos que crear conciencia y tenemos que tener conciencia de la implicancia que tiene el hablar, el escuchar y el comunicar, ¿no? El hablar, el escuchar y el comunicar. ¿Para qué? Para que se logren nuestros objetivos. Y hoy en día
Tú vas a cualquier empresa, pequeña, grande, mediana, nacional o privada, familiar o social. ¿Y cuál es el talón de Aquiles? Comunicación. ¿Sí? Comunicación. Porque todavía seguimos desarrollando esta herramienta de poder sabernos comunicar. Porque pensamos que solamente hablando la gente va a entender y no es tanto así. Imagínate si solamente pensáramos así, que hablando nuestros hijos nos van a entender y ya van a crear conciencia. Si pensáramos que solamente hablando nuestros colaboradores van a entender el procedimiento y van a tener un trabajo más seguro. Si pensáramos que solo hablando no habría tanta corrupción en niveles de gobierno. No es así. Saber comunicar va mucho más allá que hablar y oír. Comunicar significa desplazar todas esas herramientas y crear conciencia de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra experiencia tiene que estar en sintonía, en congruencia constante para nosotros de llevar y dejar el mensaje al otro lado. Y siempre decimos en niveles organizacionales, yo puedo decir a mi colaborador, ponte el EPP, ponte el casco, y si me ve a mí caminando sin EPP y sin casco, obviamente todo aquello que yo le dije, esa lección o esa enseñanza se echa abajo. ¿Por qué? Porque me vio a mí sin EPP y sin casco o incumpliendo un procedimiento. Por eso es muy importante cómo te ve tu gente. Cuando tú hablas, ¿qué es lo que está viendo? Cuando tú caminas dentro de tu organización, ¿qué les estás enseñando? Cuando tú estás en casa, ¿qué estás enseñando a tu familia? Cuando tú estás en un desarrollo político, social, ¿qué mensajes estás dando a tus seguidores, a tus comunidades? Nuestra especie, caballeros, señoritas, no tiene más de 200.000 años, pero el origen de nuestro lenguaje corporal se remota a la aparición de los primeros mamíferos hace más de unos 300 millones de años. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos visto todavía, hay algunas películas que nos habla de la comunicación no verbal de aquellos ayeres. ¿Cómo era? A través de señas, ¿verdad? A través de señas. Y ahora todavía decimos, oye, haz una señal de humo, era una forma de comunicación, ¿verdad? Pero iba un poco más allá. Tenían que ellos estar, y eran conscientes de que estaban siempre expuestos al peligro de los grandes animales que convivían con ellos. Y tenían que estar en una constante supervivencia. ¿Hoy en día estamos en constante supervivencia? Sí, claro que sí. Solamente que los mamuts han cambiado por otras personas o por otras situaciones. Entonces, si esa comunicación antes estaba y se desarrolló, hoy en día imagínate con todo lo que nosotros conocemos, qué cosas podríamos hacer si supiéramos utilizar correctamente nuestra comunicación. Todo el grado de influencia y de poder que tenemos si sabemos comunicarnos. Y no yendo lejos, en el ambiente político, ahorita estamos viviendo nuestra comunicación, cómo es no lo voy a decir, yo sé que todos lo estamos pensando, pero cómo es necesario estar preparados y saber comunicarnos para poder ser líderes, para poder dirigir, para poder liderar. Entonces, ¿cuál será nuestra tarea como líderes que somos de nuestras organizaciones, líderes que somos de nuestras familias, líderes que somos de nuestra sociedad, líderes que somos de las personas que nos ven? Pues obviamente comunicarnos adecuadamente, ser siempre congruentes de aquello que decimos con aquello que estamos haciendo y aquello que nosotros estamos mensajeando. Qué bonito, me encantó.
Convertirse en un buen comunicador no verbal requiere desarrollar la autoconciencia. Y me encanta esta palabra, la autoconciencia. ¿Qué significa? Conocerme yo. Conocerme, oye, ¿cuáles son mis gestos más recurrentes en mí? ¿Cómo me veo cuando hablo? Muchas veces no nos vemos cuando hablamos. Claro, ahorita yo no me veo como hablo, pero más rato voy a revisar el video y voy a ver cómo me vieron ustedes. ¿Para qué? Para generar autoconciencia e ir puliendo, ir mejorando. Porque hay cosas que luego no nos damos cuenta y es parte del desarrollo, es parte de la mejora continua que cada uno de nosotros como personas, como líderes, como profesionales, como profesionistas, tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que desarrollar la autoconciencia de la conducta corporal y la buena noticia es que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera se puede poner enfrente y hablar. Cualquiera puede mejorar su comunicación verbal, su comunicación no verbal, por supuesto. Pero creo que tenemos que partir por el inicio, por donde se desata la madeja, en conocernos nosotros, cómo nos sentimos cuando nos paramos enfrente de un público. Tú puedes tener todo el conocimiento y puedes tener toda la enseñanza, toda la expertise, pero si no tienes esa maestría de comunicar aquello que tú conoces, aquello que tú sabes, pues difícilmente va a llegar al otro lado. Entonces, todos podemos desarrollar esa maestría de ser buenos comunicadores, claro que sí. Yo te encargo una tarea y en el curso de Entrenando al Entrenador lo hablamos y es parte de la evaluación, ¿no? Les decimos que se graben un video, cuando lo hacemos presencial, lo sacamos enfrente, hablan ellos, exponen su tema, los grabamos y luego les hacemos ver cómo se ven en vivo y en directo, cómo se ven, y es una gran oportunidad que se genera de poder eso, ¿no? Autoevaluarse y la autoconciencia de saber cómo lo están haciendo y en base a esa autoconciencia, a ese autoconocimiento, desarrollar estrategias, pulirse para poder generar esa mejora dentro de su desarrollo comunicacional, dentro de ese desarrollo profesional que cada uno de nosotros tiene. Así que si tú estás interesado en tener mejor influencia, en mejorar tu comunicación dentro de tu zona, dentro de tu área de trabajo, dentro de tu grupo de trabajo, dentro de tu organización, o simplemente quieres tener esa habilidad de mejorar comunicacionalmente, pues esta es una gran oportunidad. Estamos próximos a abrir nuestra certificación Entrenando al Entrenador, donde comunicación no verbal es uno de los temas. Aparte hay otros temas muy importantes que vamos a compartir contigo, información mucho más valiosa que te va a ayudar a ti a que te pares enfrente y brilles con luz propia. Claro, porque ese es el objetivo de la certificación Entrenando al Entrenador. Pero ahora me dicen que si ya saben ustedes que si tienen preguntas, las pueden hacer, si tienen alguna inquietud, la pueden hacer, estamos en vivo y en directo, así que si ven ahí que la cámara se apaga, se mueve, estamos en vivo y en directo. Permítanme saludar también a los que están en la sala Zoom. Tenemos a cuántas personas conectadas aquí, a 26 personas conectadas. Muchos saludos. A ver acá, permítanme saludar, voy a acercarme porque mi vista no me permite, a Marvi, a Ebert, a Yami, a Tulio Salazar, a Zulma Chambi, a Galia Karen, a César Rubianes, a Carlos Ochoa, a Miguel Murillo, a Nemesio,
a M. Coaguira, a Valdemar, ¿cómo estás, Valdemar? A Víctor Aguilar, a Galia Karen, a Paul Villanueva, a Hipólito Edgar, a Miguel Saldaña, a Bea Margarita, a Álvaro, a Victoria, a Pablo Reina, a Rolando Yamoc, a Melcer, a Inés. Por ahí alguien más me falta. A ver, a Marvi Torres, saludos para todos, nos dice. ¿Alguien más me falta saludar? A ver, creo que no. Ahí hay un mensajito, a ver, Kevin. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes para todos, dice. Si tienen alguna pregunta, pues estamos gustosos de poder resolver esas preguntas, y si no, buscamos ahí a quien nos ayude y entre tú y yo solucionamos el tema. Entonces, continuemos. Ya hice mis saludos correspondientes y entonces decía, ¿no?, que todos podemos desarrollar esa maestría de comunicación. Claro que sí, solamente está ponerle ganas y aventurarse en este arte maravilloso que es saber comunicar. Yo digo, el arte de entrenar, ¿no?, porque es un arte, hay que desarrollar ese arte, te tiene que gustar, te tiene que apasionar para poder enseñar, y cuando a ti te gusta, pues despliegas todas las herramientas para poder hacerla. A ver si me ayudan con el micro. Entonces, continuamos. Es cuestión de concentración para poder lograr y ser un buen comunicador, sobre todo en la comunicación no verbal. Es cuestión de concentrarnos y de focalizar la atención en los principales canales del lenguaje corporal. Buscando su congruencia con las palabras sin perder nunca de vista el contexto en el que se desarrolla la acción. Dicho en cristiano, tú tienes que prestar atención en cómo vas a utilizar tu cuerpo para fortalecer esa comunicación, utilizar adecuadamente los canales, y cuando hablamos de canales hablamos del visual, el auditivo y el kinestésico, sobre todo el kinestésico que tiene que ver con la parte corporal, para buscar la congruencia. Y cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de tu comunicación no verbal, tiene que estar acorde con tu comunicación no verbal, tiene que ir en sintonía, porque si yo estoy hablando de empoderamiento y mi cuerpo está así, pues definitivamente no hay congruencia. Y la gente, ¿qué crees? ¿Qué es lo primero o cuál es el mensaje que se va a llevar? Pues ninguno de los dos, porque mi cuerpo no está fortaleciendo el liderazgo, mi cuerpo no está fortaleciendo aquello que mi voz, mis palabras están diciendo. Entonces, por eso es muy importante la congruencia, sin perder de vista el contexto. ¿Y a qué se refiere sin perder de vista el contexto? O sea, que tiene que ser coherente con el mensaje, con el objetivo que yo estoy buscando en mi comunicación no verbal. Y para poder desarrollar, para poder fortalecer nuestra comunicación no verbal, ya sabes que este tema es uno de los temas de nuestro Entrenando al Entrenador, que si tú quieres llevarlo, pues solicita aquí en inbox información para que podamos desarrollar mejor tu comunicación no verbal. Las fechas próximas, seguramente Mildred ya nos va a compartir, pero si quieres mejorar, vamos a compartir contigo. Ok, excelente, aquí me dice, Entrenando al Entrenador tenemos este 21 de febrero, modalidad online, ¿verdad? Sí. Modalidad online, mucho mejor, pero créeme que es fabuloso, de verdad te vas con unas herramientas fabulosas que mejoran y los que lo han llevado lo dicen, es un antes y un después. Si tú tenías miedo a hablar en público, cuando sales del Entrenando al Entrenador, sales con todas las ganas y con todas las herramientas, sobre todo, y con toda la técnica para poder hacer de tu comunicación
la verdadera comunicación. Entonces tú ya sabes, Entrenando al Entrenador inicia el 21 de febrero, son 5 días de 6 de la tarde a 10 de la noche, donde vamos a compartir este tema y otros temas que van a servir a tu desarrollo personal y tu desarrollo profesional. Entonces, dicho todo esto, quiero compartir contigo los 6 componentes del lenguaje corporal. 6 componentes que tú lo puedes hacer y que al hacerlo vas a mejorar, vas a dejar huella, como decimos, ¿no? ¿Cuánto nos encanta que cuando termine un proceso de capacitación la gente te diga cuándo es el siguiente? O simplemente la gente se para y te aplauda. Eso es lo que nosotros buscamos en nuestros programas. Entonces, si tú desarrollas estos 6 componentes del lenguaje corporal, estoy segura que vas a lograr un antes y un después cuando tengas la comunicación, cuando desarrolles la comunicación en tu área de trabajo, en tu desarrollo social, en tu desarrollo familiar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Número 1, expresión facial. Sí, expresión facial. Claro, ahora podríamos decir, oye, pero ahora que estamos en modo pandemia, pues estamos con las mascarillas y no podemos ver mucho, ¿sí? No podemos ver mucho, pero sin embargo ya estamos saliendo de todo este tema de pandemia y es muy importante que tú tengas presente la importancia de la expresión facial. Es el indicador emocional más potente que existe. ¿Por qué? Porque es la ventana, es lo que la gente ve, es la primera imagen que la gente capta. Entonces, la cara es lo primero que capta nuestra atención al interactuar con los demás. Si tú estás, te presentan a alguien o estás empezando una reunión y tus ojos están hacia abajo, tu mirada está hacia abajo o están mirando hacia el infinito, ¿qué crees tú que la gente está pensando de ti? Número 1, que no estás preparado para esa reunión. Número 2, que estás nervioso o nerviosa. O número 3, que tu liderazgo personal es bajito, tu autoconfianza. Seguramente cualquiera de los 3 pueden haber pensado o pudieran estar pensando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirada fija, estable, sonríe. Ya hemos hablado la importancia de la sonrisa, genera conexión, genera amabilidad, baja el estrés de ese momento en las personas que te están viendo. Entonces, que tu gesticulación no sea tan dura, ¿no? Todos tenemos problemas, claro que sí. Los únicos que no tienen problemas son los que están descansando en los cementerios locales de nuestras zonas. De ahí todo el resto tiene problemas, unos más, otros menos, pero todos tenemos problemas. Pero eso que no se note, o trata de que no se note, ¿verdad? Sobre todo pues, porque estás comunicando, tu objetivo es comunicar. Entonces, la cara es lo primero que capta nuestra atención al interactuar con los demás. Que tu cara sea de amabilidad, que tu cara sea de liderazgo, que tu cara demuestre confianza, que tu cara demuestre cordialidad. Y mostrando todo eso, ya empiezas con el pie derecho, como diríamos. Por ejemplo, en nuestro rostro se reflejan de manera universal 7 emociones básicas. Y eso nuestros niños desde kinder les enseñan, ¿verdad? Les enseñan a cómo diferenciar. ¿Y cuáles son esas emociones básicas? Alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco, desprecio. Y hay veces sin querer queriendo, nosotros lo manifestamos en una reunión o en una conversación sin que digamos nada, sin que utilicemos palabra alguna, ya estamos mensajeando, ya estamos evidenciando aquello que estamos sintiendo o pensando. Cuida de eso, sé consciente
de aquello que tu rostro está mensajeando. Y una forma muy importante que puedo compartir contigo es que te grabes, que te mires al espejo al momento de hablar. Oye, si vas a tener una reunión, pues repasa la reunión o la agenda que vas a tener en tu reunión y cómo tu rostro manifiesta esa agenda para que tú te veas cómo los demás te van a ver y puedas por ahí modificar alguna gesticulación o algo que tú estés pasando y puedas no disimular, pero puedas mejor trabajarlo. Entonces, muy importante. Segundo tema, expresión corporal. ¿Y qué es la expresión corporal? Pues todo esto que nuestro cuerpo hace al momento que nosotros hablamos. Por ejemplo, el cómo caminas, el cómo mueves las manos, el cómo tus hombros te ayudan, el cómo tu cuerpo se adelanta o se atrasa, todos esos movimientos que tu cuerpo hace, que tu cabeza, tus hombros, todo lo que está haciendo, que te ayudan a ti a fortalecer tu comunicación, que te ayudan a ti a trasladar la información. Están a ti para ayudarte a trasladar la información, no para ser distractores, porque también nos ayudan a ser distractores, ¿no? ¿Y cómo son distractores? Pues están haciendo otra cosa que están distrayendo la comunicación que nosotros quisiéramos dejar. Nuestros movimientos corporales deben acompañar a nuestras palabras para que haya y exista una congruencia en la comunicación. Y fíjate tú, estamos tocando en bastantes oportunidades congruencia. ¿Y qué es eso? Pues la congruencia de lo que el mensaje que yo quiero, mi cuerpo tiene que ayudar a ese mensaje. ¿Cuándo decimos que no hay congruencia? Cuando yo estoy hablando y mi cuerpo está haciendo otra cosa. Se está rascando la cabeza, me estoy sacando los mocos, estoy ajustándome los cinturones del pantalón o me estoy rascando. Esos son distractores o es incongruencia corporal dentro de mi comunicación. Parece chistoso, ¿verdad? Pero se hace más de lo que tú te imaginas. Nomás ponte a observar en las salas de capacitación o en los programas que existen a nivel corporativo, o cuando existe una reunión, ponte a observar, sé observador con el objetivo de mejorar tú, no con el objetivo de criticar, sino de mejorar y de no volver a hacer aquello que sabes que es incongruente. Entonces, ¿existen distractores comunicacionales? Sí, y ya sabes tú cuáles son, todos aquellos que no cumplen los objetivos que nosotros quisiéramos tener en nuestro lenguaje de comunicación no verbal. Tercer punto, y muy importante, postura corporal. Oye, ¿qué es postura corporal? Pues eso, cómo tu cuerpo, la postura que tiene tu cuerpo, el cómo te sientas, el cómo te paras, el cómo utilizas los brazos, el cómo inclinas la cabeza, el cómo escuchas. Todo eso habla, todo eso dice quién eres tú, todo eso habla de la experiencia, del conocimiento, del estudio que tienes tú, del grado de liderazgo que tienes tú. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y de apertura hacia los demás. ¿Qué tan abiertos estamos o qué tan cerrados estamos con respecto de los demás? ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué tan abiertos o qué tan cerrados? Oye, quiero conversar contigo. Sí, ven. A ver, dime, ¿de qué quieres conversar? Ya le dijiste con tu lenguaje, con tu postura corporal, que lo vas a escuchar. Pero de ahí a que tomes en cuenta aquello que te está diciendo, es totalmente diferente. Escuchar, todos escuchamos, pero que todos tomemos en cuenta el mensaje, ahí es una gran diferencia.
Por eso nosotros, los comunicadores, tenemos que romper esa barrera. Tenemos que romper esa barrera. Tenemos que ser esas personas que sí despierten ese interés en escuchar, en aprender, en hacer. ¿Con qué? Sabiendo utilizar adecuadamente nuestro lenguaje no verbal, nuestra postura corporal, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje paraverbal, que eso va a ser otro tema, ¿verdad? Entonces, postura corporal, acá nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? ¿Qué mensaje nos dan? Que están interesados, ¿verdad? Que están interesados en el tema, que lo están evaluando, que están, como diríamos en cristiano o en criollo, están procesando la información, les interesa. Entonces, están mensajeando, ¿verdad? Otro aspecto muy importante y que muchas veces no lo tomamos en cuenta o no queremos darle la importancia adecuada es la apariencia. Sí, la apariencia. ¿Y qué es la apariencia? Es cómo nos ven, cómo nosotros nos dejamos ver. El aspecto de una persona nos habla de su edad, origen, cultura, profesión, condición social, económica, entre otros datos. Nosotros vemos en esta imagen, obviamente sabemos que es un caballero disruptivo, ¿no? Es rockero, es medio emo, o sea, ya podríamos darle toda una descripción de quién es, qué le gusta, cuáles son sus preferencias. Nosotros también, si a nosotros nos vieran y si abriéramos cámaras y micrófonos, seguramente podríamos decir, mira, al ingeniera le gusta, pues es mamá, le gustan las flores, no sé, ¿no? Los mensajes que puedan ustedes, que yo pueda estar enviando y los que ustedes están recibiendo. Entonces, la apariencia es muy importante, por supuesto, pues como te ven, te tratan. Y eso no es tema, de que si uno es pobre y otro es rico. No, eso no es, va mucho más allá. No es un tema económico. Por más que intentemos sustraernos de los estereotipos, la apariencia, caballeros, señoritas, sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vemos a alguien, primero mapeamos de arriba a abajo, ¿verdad? Ya después indagamos si aquello que nosotros mapeamos, el mensaje preconcebido que tenemos de ese momento, lo vamos a validar con el tiempo, seguramente pues teniendo un acercamiento más o una amistad o conociéndolo un poco más a la persona. Pero los primeros 5 minutos de poder conocer a una persona, ya lo escaneamos o ya la escaneamos y ya nos hemos formado una idea de quién es, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias. ¿Y eso importa? Claro que sí, claro que sí. Solo hay que saber manejarlo, ¿verdad? Como nos ven, nos tratan. Otro aspecto muy importante, pero antes de irnos al tema número 5, si ¿hay alguna pregunta o todo está silencio? ¿Todo está entendido o no está entendido? Ya es 1 hora, me dicen. No, entonces yo avanzo. Me dicen, no, ya es 1 hora, entonces yo avanzo. Perdón. Es que me ponen a mí al frente y yo hablo y es lo que más me encanta hablar. Entonces, el siguiente punto es la áptica. ¿Y qué es la áptica? La áptica, caballeros, señoritas, es la ciencia del tacto. ¿Qué tanto tacto nosotros tenemos con las personas? Proviene del griego hepto, que significa tocar,
relativo al tacto. Entonces, la áptica define el estudio científico del tacto, como lo decíamos. ¿Qué tanto tacto tenemos nosotros al momento de acercarnos a una persona? Y su influencia en la forma de relacionarnos. A veces decimos, ay, esa persona no tiene tacto, es muy tosco, ¿no? Con su forma de abordarme. Viene y ¡pum!, se para enfrente de mí y yo, ay, como que, ¿qué pasó, no? Entonces, la áptica es la forma que nosotros nos permitimos acercarnos a la persona. Si yo veo que una persona me permite acercarme, tocarla, pues lo voy a hacer. Si no me permite, pues yo voy a tener el tacto de no acercarme tanto a él o a ella. Esa es la áptica. No a todos nos gusta que nos aborden. No a todos nos gusta que nos golpeen el hombro, ¿no? O hay formas que a veces nosotros utilizamos y van a tener influencia en las personas. Entonces, es una ciencia que tenemos que saber utilizarla adecuadamente. Creo yo, no abusar si es que no conocemos a la persona. Tocar, acariciar, darle palmada a la persona, todo eso tiene que ver con la ciencia de la áptica, ¿no? Entonces, pero, valga la redundancia, tienes que conocer a la persona, si la persona te lo permite o no te lo permite, porque hay personas que simplemente, pues oye, ¿no? Su círculo de seguridad es amplia y no permite que nadie entre ahí. Entonces hay que ser muy respetuosos y respetuosas de ello. El tacto resulta imprescindible a la hora de establecer intimidad. Intimidad es eso, ¿no? De poder acercarnos un poco más a la persona. Denota compromiso y revela una formación muy sensible como una posición de dominio en la interacción. Por eso es una ciencia que nosotros tenemos que saber utilizarla adecuadamente, para beneficio nuestro, no para crear una barrera, no para poder crear esa distancia, sino para crear ese acercamiento íntimo que nos dé esa sensibilidad y luego que nosotros logremos nuestro objetivo que estemos buscando en nuestra comunicación no verbal. Otro aspecto muy importante que es la proxémica. ¿Y qué es la proxémica? Pues la proxémica es eso que tenemos nuestro ratio de seguridad, le llaman algunos autores, que cada uno de nosotros tiene y es diferente a los demás, que nos permite acercarnos o distanciarnos de los demás. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio en la interacción. Vale decir que Carmen Ríos tiene un ratio normal que permite que los demás se acerquen y puedo entablar una comunicación tranquila y no me voy a sentir amenazada por la persona que se pueda acercar. Algunos autores, a ver si me ayudan con el micro, algunos autores dividen la distancia entre individuos, ¿no? Algunos autores lo dividen de esta forma. Hay una distancia que se llama la distancia íntima o proxémica de menos 45 centímetros. ¿Qué significa esto? Que en esta distancia pues tú vas a tener un mayor acercamiento. ¿Y a quiénes vas a dejar mayor acercamiento? Pues a tu pareja, a las personas que tienes mayor confianza. Esa es una proxémica íntima que vas a dejar pasar a ese nivel, a esa distancia. La otra es la personal, entre 45 y 120 centímetros. ¿Por qué te lo comparto? Para que tú tengas en cuenta la próxima vez que te quieras acercar a alguien, puedas decir, yo tengo confianza con él y con ella, seguramente me puedo acercar un poco más. No tengo confianza, me distancio un poquito. ¿Por qué? Porque eso tiene bastante influencia dentro de tu comunicación.
Entonces, en la personal está entre 45 y 120 centímetros. Vale decir que si tú vas a ir con tu jefe, que si tienes confianza, estás comunicándote constantemente con él, entonces esa distancia personal va a ser de 45 a 120 centímetros. La distancia social, pues con todos tus patas, ¿no? Tus patas, tus colaboradores, tus amigos de trabajo, será más de 120 centímetros. Y la pública, que son personas pues que no conocemos, pero sin embargo tenemos que comunicarnos, esa se dice que está más de 360 centímetros. Entonces, en función del tipo de relación, se establece todas estas diferencias de distancias que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para generar esa confianza, esa proximidad, por eso es proxémica, esa proximidad y poder tener una mejor influencia, valga la redundancia, en nuestra comunicación no verbal. El dominio de las técnicas, caballeros, señoritas, del lenguaje no verbal tiene aplicación en todas las áreas del conocimiento y en cualquier ámbito de nuestro desarrollo personal, de nuestro desarrollo, de nuestra vida personal. Entonces, personal y profesional, social, pública, estamos siempre comunicándonos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar y poner en práctica estas técnicas. Como estas técnicas, hay otras más, pero si tú las aplicas, estas 6 técnicas, estoy segura que puedes dar un paso más en mejorar tu lenguaje no verbal y obviamente tener una mejor influencia dentro de tu núcleo, dentro de tu área de desarrollo profesional, familiar, social. Si hubiera alguna pregunta, nosotros encantados de poder apoyarlos. Dice, a ver, Kevin, salió un mensajito, dice, esa distancia social tiene que ver mucho también con las culturas. Exacto, no es lo mismo para nosotros los latinos. Estás en lo cierto, Ebert. Nosotros los latinos somos muy acercados, ¿no? Muy acercados. En cambio, por ejemplo, los europeos, los nórdicos, ¿no? Ellos son como que muy a la distancia. Incluso aquí en mi país, en Perú, las comunidades, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación no verbal, comunicación verbal, siempre estudiamos con qué público vamos a interactuar. ¿Es un público de ciudad? ¿Es un público de región? ¿Es un público de comunidad? Esa información es muy importante. ¿Para qué? Para poder utilizar las estrategias y las formas correctas y adecuadas y llegar a ellos, tener una mejor influencia con ellos. Así que muchas gracias, Ebert, estás totalmente en lo cierto. Por eso que los latinos somos así, somos mucho más aperturados. No, creo que esa es la palabra, un poco más aperturados. Si hubiera alguna pregunta, nosotros encantados, si no, ya estamos, son las 7:10, las disculpas del caso, me extendí más de lo debido, me dijeron 45 minutos y me fui por 70 minutos, no puede ser. Pues bien, para mí ha sido un gusto haber podido compartir con ustedes este tema tan apasionante que es la comunicación no verbal, y más en estos tiempos que estamos todavía en confinamiento, estamos utilizando esta herramienta del trabajo remoto, pero sin embargo es importante seguir formándonos, seguir creciendo en nivel profesional para que cuando tengamos esa gran oportunidad de regresar a lo conocido, regresar a lo que nosotros normalmente hacíamos, a nuestras labores, tengamos estas herramientas. Y aún así, si nosotros ahora estamos con nuestras mascarillas y estamos dentro de nuestras labores, tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica, con el único objetivo de seguir mejorando nuestras áreas de trabajo, nuestros equipos de trabajo y por ende ser unos mejores profesionales, mejores seres humanos
y mejorando nuestra sociedad que tanto lo necesita. Para mí ha sido un honor nuevamente haber estado con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias.